la mañana. A ver, tenemos que hablar de la mesa de seguridad que se arrastra y se arrastra, se arrastra. Fíjense que vamos a cumplir el 11 de marzo, estamos a punto de cumplir un año de gobierno y todavía se está discutiendo la seguridad del país. O sea, después de un año de gobierno, de un cuarto de gobierno, se está discutiendo la seguridad del país. Yo creo que frente a estas urgencias todo esto es increíble. Lo que pasa con la clase política y lo que está ocurriendo. Ahora, yo no sé, además, y lo decíamos ayer, si todo esto, que al final son mesas de seguridad donde hay que dictar leyes, decretos, etcétera, si al final esto se traduce en la práctica en un cambio. No tengo idea. Aquí hay razones ideológicas comprometidas, porque usted comprenderá que si en el sur se requiere estado de excepción, ¿por qué no se requiere en el norte? También hay aquí las cuestiones ideológicas y la división que hay al interior del gobierno son importantes. También al interior en la oposición. Recordemos que el senador Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, ha seguido participando en las reuniones del gobierno y estas reuniones se retiraron institucionalmente los partidos de la oposición después de los indultos decretados por el presidente de la República. Evidentemente que hay una contradicción entre indultar a personas que han cometido delitos y promover una agenda de seguridad. Obviamente hay una contradicción evidente. Ahora, de ahí al retiro también hay una duda, porque resulta que las personas, más allá de esa contradicción, que yo creo que es obvia, miran su propia seguridad y lo que está ocurriendo en tantos lugares de nuestro país en que la inseguridad ha aumentado en forma increíble. También los delitos. El gobierno ayer presentó este borrador llamado Compromiso Transversal por la Seguridad, que podría ser firmado a inicios de marzo. Y el Ejecutivo reiteró el llamado a la derecha a sumarse a este acuerdo que comprende 79 medidas. Sin embargo, la UDI dijo que está dispuesta a sentarse a conversar, pero en una nueva instancia y con nuevos interlocutores. María José de la Barra estuvo revisando todo lo que fue este acuerdo y este anuncio y nos va a contar los detalles a esta hora. Hola María José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pese al mes de retraso en las conversaciones, ya está por salir humo blanco del Compromiso Nacional de Seguridad. Ayer, luego de 3 reuniones que se realizaron en el Palacio de la Moneda con autoridades de distintos puntos del país, autoridades municipales, de los gobiernos regionales y también autoridades políticas, se conoció el borrador de la propuesta, la cual se divide en distintos ejes y contempla casi 80 medidas. La jornada inició cerca de las 9:30 de la mañana con un bloque netamente político. Fue una reunión política en la cual participaron representantes de los partidos de oficialismo y oposición. Luego asistieron a la Moneda las asociaciones de municipalidades y finalmente a las 2 de la tarde fue el turno de los gobernadores regionales. En cada una de las reuniones el rol de la ministra del Interior, Carolina Toá, y también del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, fue exponer este borrador del documento y explicar cuáles van a ser los pasos a seguir. La ministra Toá aseguró que por un mes se va a socializar este texto a la ciudadanía y a los distintos interlocutores que han estado trabajando en el mismo para recibir retroalimentación, observaciones y así, con todo este trabajo, a inicios de marzo se espera firmar un pacto por la seguridad con quienes estén dispuestos a hacerlo. Y hemos decidido en conjunto también poner a disposición de la ciudadanía el contenido de este documento al final del día de hoy. Y esperamos durante el mes de febrero que esta propuesta del gobierno reciba comentarios, observaciones o al inicio de marzo transformarla también en un documento formal que ojalá cuente con el apoyo, la suscripción de las fuerzas que hoy día no estuvieron. Uno de los puntos complejos para la Moneda, lo decían ustedes, es que luego del otorgamiento de los distintos indultos, Chile Vamos y el Partido Republicano decidieron bajarse de las conversaciones de la mesa de seguridad y pese a que el Ejecutivo no cesó, hizo reiterados intentos porque ellos volvieran a sumarse, la única persona que podríamos decir proviene de la centro derecha que está en las conversaciones es el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. También está el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana, pero de la centro derecha podríamos decir que solamente está el senador Osandona. Ayer, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, afirmó que su colectividad sí se podría volver a sumar en una nueva instancia y con nuevos interlocutores, siempre y cuando el gobierno acoja el siguiente petitorio. Es un petitorio de 3 puntos. El primero, el compromiso concreto de que se va a decretar un estado de excepción en el norte. El segundo punto es la formación de una comisión bicameral presidida alternadamente por los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, compuesta por parlamentarios de todas las bancadas. Y
El punto número 3 es la creación de otra mesa de seguridad que sea bicameral con los representantes de ambas cámaras, con participación del Poder Judicial, del Ministerio Público, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Sin estado de excepción en el norte, la mesa de seguridad es absolutamente decorativa. Los votos de la UDI han estado siempre disponibles para avanzar en materia de seguridad. Nos parece muy necesario que se incluya la presencia de Carabineros y de la PDI, y por otra parte esta mesa tiene que ser distinta, una mesa bicameral, que estén diputados, senadores, para que realmente se pueda avanzar con agilidad y eficiencia. Hay distintas reacciones a este petitorio de la UDI. Lo que sí se sabe es que tenemos este borrador que ya tiene cerca de 80 medidas, que va a estar un mes socializándose. ¿Cuál fue el llamado que hizo el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, a los sectores de oposición que no se quieren sumar y exigen, por ejemplo, este tipo de medidas? Lo que dijo fue valorar primero el trabajo de la moneda e hizo un llamado a la oposición a enfocarse en los avances que implica este acuerdo y no en los puntos que no están presentes. Ahora es un documento base, es un documento fundamentalmente con las cosas que tenemos acuerdo, no es toda la seguridad pública, pero creo que los asuntos principales están todos incluidos y siempre van a haber cosas que no van a estar. Entonces no es bueno decir, mire, que como no pusieron tal cosa yo no estoy, salvo que sea ya una cosa demasiado general, no demasiado general. Más allá de todo lo que ha sido este debate político, también participaron las asociaciones de municipalidades y los gobernadores regionales en toda la tramitación de lo que ha sido este compromiso nacional de seguridad. Ayer, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien es presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, también destacó que se siga avanzando en todos los temas de seguridad y que se esté escuchando de manera activa a los municipios. Valoró que hayan asistido distintos representantes de la oposición y el oficialismo y señaló que se deben seguir afinando detalles en este acuerdo por la seguridad, que a su parecer todavía no está cerrado. Ese documento se va a trabajar durante este mes de febrero para poder lanzarlo en marzo. Es un documento que resume tareas que tiene que implementar el gobierno y que tiene que, por supuesto, traducirse muchas de ellas en proyectos de ley. Desde el ámbito municipal vamos a estar pendientes de que esto se cumpla, de que se vayan cumpliendo los plazos también que se hayan propuesto. Cuentas positivas también sacaron algunos de los gobernadores regionales, principalmente el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien aseguró que con este pacto lo que se logra es un avance importante en la atribución de competencias, sobre todo en las atribuciones de seguridad a las distintas gobernaciones regionales. Los gobiernos regionales que hasta ahora estábamos excluidos de la seguridad, vamos a tener un rol importantísimo al incorporarse a nuestras funciones la prevención del delito, a ser parte de los consejos regionales, al poder tener representantes en los consejos comunales de seguridad, al poder tener una división y también impulsar planes, proyectos, políticas regionales de prevención del delito. Ese sería entonces parte de lo que se vivió ayer en el Palacio de la Moneda. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, pasadito, se dio a conocer esta hoja de ruta en seguridad. Es una especie de borrador que tiene cerca de 15 páginas en las cuales se adscribe cada una de las medidas, se especifican cuáles son los puntos, por ejemplo, prevención y víctimas. Luego hay otros puntos como, por ejemplo, el trabajo público-privado, mejorar todo lo que es el trabajo público-privado. El segundo punto es el control de los distintos delitos y la prevención de delitos también, control fronterizo, tráfico y trata de personas. El tercer punto que se hace hincapié en este compromiso es el de persecución y sanción de los delitos. El punto 4 también es la institucionalidad, donde se hace hincapié, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad Pública, en los cambios que se tienen que hacer en el mismo Ministerio Público. Y el punto 5 de este Acuerdo Nacional de Seguridad, que ya dijimos, es un borrador, todavía no está listo, habla de las policías con el fortalecimiento de las capacidades civiles, modernización de la carrera funcionaria. Hay una serie de puntos, por ejemplo, en la protección policial, en la dotación de la Policía de Investigaciones. Es un acuerdo bastante completo, podríamos decir, pero que todavía no genera consenso en todo el mundo político. Tomás, Caterina. ¿Hay consenso a nivel de oficialismo? Porque más allá de convencer a la oposición, lo primero es convencer a las propias huestes. ¿Hay consenso? O sea, Carolina Tovar, ¿logró consenso en el oficialismo o no? Lo que han dicho es que sí. Pero no se sabe. Al parecer, ¿o sí? Al parecer este documento, el que se presentó ayer, sí genera consenso en el oficialismo. Entonces el consenso no está con la oposición. O a lo mejor hay consenso, pero resulta que la oposición se restó por el tema de los indultos. Eso por una parte, y por otra parte que hay puntos que todavía se está pidiendo que se agreguen.
al Compromiso Nacional de Seguridad, y esos son los que todavía no están presentes, los que estarían generando ruido en el oficialismo. Por ejemplo, lo decíamos ayer, ley antiterrorista. Claro, y lo que se menciona también como parte de la discusión, en particular de el senador Manuel José Sandón, que es el único representante de la oposición que participa, aunque lo hace en nombre de casi todos los senadores de Renovación Nacional. Él dice que estos son muchos titulares y poco contenido finalmente con el que él llega a convencer a sus pares de que apoyen o que se integren a la mesa de seguridad, particularmente lo que mencionas, la ley antiterrorista. Es como, ok, se va a modificar la ley antiterrorista, pero ¿qué se va a hacer y cuál es el compromiso del oficialismo, que sabemos que anteriormente, estando en la oposición, han sido reticentes a esos cambios? Entonces, exacto, él considera que se tiene que entregar el detalle respecto de qué es lo que se va a hacer y cuál es el compromiso del Ejecutivo actual de modificar, por ejemplo, la ley antiterrorista. Porque, por ejemplo, dicen que la mayoría de las fuerzas políticas, y podríamos decir lo que decía el senador Sandón, que si le leemos a la ciudadanía cada uno de los puntos de este acuerdo, todos estarían de acuerdo. Porque efectivamente son, lo que dice el senador, son titulares que generan consenso en gran parte de la ciudadanía. Pero dijo que de parte de la oposición, en particular Renovación Nacional, van a ser acuciosos durante este mes que dejó la ministra Toá para poder realizar recomendaciones, retroalimentaciones o feedback, en exigirle fechas. En exigirle, por ejemplo, compromisos mucho más concretos. Porque una cosa es decir que se va a mejorar el control fronterizo y otra manera es decir cómo. Claro, sí. Ahora, por su parte, la ministra le dice, oiga, todos los acuerdos de seguridad son generalmente titulares o unas ideas y luego se van haciendo las bajadas cuando se presentan los proyectos de ley, etcétera, como parte de la conversación que sostenían ayer. Lo que pasa es que yo le doy un punto al senador Sandón. ¿Cuál es el punto? Que quienes hoy día gobiernan han sido muy contrarios a la ley antiterrorista. Sí. Entonces, ese es un punto que habría que clarificar, porque además tenemos una ley que no funciona, incluso después de una modificación que se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, bajo presión de la oposición de la época, gobierno de Piñera 1, bajo la presión de la oposición de la época. Entonces, al final, y se dio Piñera en eso, la ley no funciona. Entonces, yo creo que tiene razón. Ahí hay un punto, efectivamente, porque sabemos que hay sectores del oficialismo que no les gustan estos cambios. Ahora, María José, ¿cuál es la expectativa de este mes? Porque digamos que se hace la presentación y se da este lapso para ya, no sé si el 1 de marzo, pero comenzando marzo, hacer las firmas y los compromisos de que todo lo que implique proyectos de ley o modificaciones legales van a correr muy rápido en el Congreso. Estamos esperando ahora que lleguen, por cierto, todas estas retroalimentaciones, pero podríamos decir que del documento que se conoció ayer se van a agregar muchísimos cambios. No es un documento que esté cerrado. Claro. Podríamos decir que efectivamente es un borrador que está totalmente sujeto a cambios, porque claro, ayer la UDI volvió a poner sobre la mesa su idea de volver a subirse o sumarse a esta instancia y de suscribir a este acuerdo con una serie de puntos. Por ejemplo, estado de excepción en el norte, que también es una idea que genera bastante controversia en el oficialismo. Una nueva mesa con Carabineros y la Policía de Investigaciones, quienes no formaron parte activa de lo que ha sido este Compromiso Nacional de Seguridad. Hay sectores de la oposición que también piden que se sea mucho más específico en cuáles van a ser las atribuciones de las policías, por ejemplo, a la hora de tener que usar su arma de servicio. Hay muchos puntos que todavía están sobre la mesa que se van a poner en esta discusión. Y claro, se da el mes de febrero para las retroalimentaciones, pero una cosa es que lleguen retroalimentaciones y otra cosa es que lleguen condiciones. Y que hay varios puntos ahí que hay que ver cómo lo va a hacer la oposición para poder presentar sus ideas y que efectivamente quede la mayor cantidad posible en este compromiso y que sea efectivamente un compromiso transversal. Claro, y que haya gente también para recibir, como mencionas tú, esos datos, retroalimentación y procesarlos, porque digamos que también es un mes en que la actividad baja bastante, desde todo punto de vista a nivel político. Vamos a quedar atentos. Gracias, María José. Que estén bien, buenos días. Igual tú, chao. Mira, ayer, para demostrar un poco lo que pasó, es que justamente hubo un intercambio de palabras entre el senador, que ha demostrado buena voluntad, ¿no es cierto? Porque pese a que se retiró la derecha, el senador Manuel José Sandón ahí ha seguido yendo a las reuniones. Estuvo ayer en la reunión, estuvo en La Moneda y en la conversación con Carolina Toá le pidió claridad
por ejemplo, qué idea tenía el gobierno, como les contábamos, en materia de ley antiterrorista. Y al argumento apuntaba que él, como emisario de sus pares de la oposición, no podía llegar solo con titulares de compromiso y sin explicar cuáles eran al menos los pilares de lo que la moneda impulsará en temas tan relevantes para el sector como es la ley antiterrorista. Entonces le dijo: ministra, es súper importante porque este es un acuerdo político y yo prefiero suicidarme antes de que me maten. Tengo que tener una base técnica. Por ejemplo, senador, si vamos a tomar la ley antiterrorista, donde hay un compromiso del gobierno, saber para qué lado va, más o menos concreto en qué estamos, dijo Sandón. Le dijo Toá, senador, pero esto partió con que era exigencia de la oposición que el Ejecutivo se abriera a mejorar la ley antiterrorista. El Ejecutivo se abrió, después vino que era exigencia de la oposición presentar un proyecto antes de la mitad del año. El Ejecutivo se abrió. Entonces ahora lo que no se puede decir es que el Ejecutivo solo puede presentar un proyecto previamente acordado. O sea, lo vamos a presentar y ahí lo discutiremos. Fíjate que reconoce Carolina Toá que no le dio ninguna pista de qué principios iba a tener esta ley. Pero estas conversaciones y estos diálogos medio ásperos entre las autoridades siguieron. La ministra Toá recalcó que el borrador que tenían era mucho más detallado que otros acuerdos que se intentaron en el pasado. Y le dijo: ¿usted ha visto los acuerdos de seguridad que se han hecho en el pasado? Este es el acuerdo de seguridad más detallado, años luz respecto de todos los que ha habido. Incrementar la prevención, fortalecer las policías, dijo la ministra. Es que, ministra, el empate es malo, dijo Sandón, ante lo que Toá le contestó: pero si no es empate, es gol de media cancha. Bueno, después de que terminó esa reunión y todas estas conversaciones, Osandón comentaban los cercanos al senador que el dirigente tenía dudas respecto de lo propuesto en enfoque de género, en reforma a las policías, en transparencia e inteligencia, pero además tenía críticas respecto de la mesa misma, porque le dijo a la ministra Toá que se necesitaba un trabajo prelegislativo, porque a su juicio cada proyecto de ley debería tener su coordinación previa con los asesores. Ahora, todo esto demuestra que el asunto está bastante empantanado. Yo creo que avanza porque evidentemente que hay un documento, pero de que está empantanado y que tiene problemas no cabe ni la menor duda. Lo que sí es interesante es que se subieron los alcaldes, atención, eso es muy importante, y los gobernadores. Hay algunos sí que se quedaron abajo y que estaban reclamando. El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, reaccionó molesto porque constató que no fueron considerados para ser parte de este encuentro de seguridad en la moneda liderado por autoridades del Ministerio del Interior. Dijo: es inentendible la actitud del Ministerio del Interior. Cuando pregunté directamente si estábamos convocados a la reunión de seguridad, no sabían si iba a hacerse la reunión y el propio subsecretario del Interior quedó de confirmarme si iba o no. Es increíble que los diputados de la DC, que hemos dado muestras de enfrentar decididamente el crimen organizado y el terrorismo en la zona de la Araucanía y Arauco, hayamos sido excluidos de esa mesa, dijo este diputado por la región del Biobío. También estaba molesto ayer el diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, para quien las razones de la exclusión creo que deben entregarlas quienes organizaron ese espacio y decidieron quiénes serían invitados. Seguramente evaluaron que incluir otros nombres a última hora era lo que necesitaban para tener un nuevo impulso que permitiera concretar el acuerdo. Quizás quienes vivimos en el norte hemos sido muy drásticos en exigir medidas concretas. Araya efectivamente ha sido un parlamentario del norte de nuestro país que ha exigido una y otra vez aplicar medidas concretas frente a la situación de inseguridad que se vive en el norte. Y si bien había senadores oficialistas presentes, los diputados consultados creen que con eso no alcanza, porque la realidad es la tramitación de los proyectos dista de una Cámara respecto de la otra. Esta diferencia viene a profundizar, dicen los parlamentarios, los roces entre la ministra del Interior y los diputados, los que quedaron patentes en el hemiciclo al tramitar la fallida renovación automática